Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Elise y en esta ocasión les traigo la reseña de Frankenstein o El moderno Prometeo de Mary W. Shelley. De adentrarme en de qué trata la historia, me gustaría contarles como el origen de este libro o por qué surge esta historia. Y bueno, Mary Shelley estuvo casada con el poeta Percy Shelley, por eso pues, adquiere ese apellido. Y en una reunión que tuvieron varios como poetas en Ginebra, estaba John Polidori, estaba Percy Shelley, estaba Lord Byron, estaba Mary Shelley y otros dos que no recuerdo el nombre. Creo que entre ellos también estaba la hermana de Mary Shelley, la verdad no recuerdo, pero son ellos porque como eran escritores pues los recuerdo un poquito más. Ellos se van a Ginebra y en lo que es conocido como el año sin verano fue como una tempestad que hubo y la que no les permitía salir de las cabañas donde estaban. Entonces a uno de ellos se le ocurrió decir que cada uno escribiera un relato de terror y después pues lo mostraran entre todos. Súper casual, ¿no? O sea, de hecho es lo que hacemos en las fiestas todos los de letras, nos ponemos a escribir relatos. No, no es cierto, no hacemos eso. Entonces, bueno, surgió esta idea de que cada uno hiciera su relato. Entonces, pues cada quien fue y escribió lo suyo. Y de ahí, de este año sin verano, surge Frankenstein o el moderno Prometeo. Los demás como que después desistieron como de las historias porque ya después se puso bonito y fue así como de, pues vámonos. De ahí de este anécdota también surge El vampiro de John Polidori, que es también como el primer relato ya del género vampiresco. Entonces, bueno, ya había relatos en un pasado sobre estas criaturas, pero ya como que le da el nombre de vampiro como tal. Entonces, bueno, de ahí surge esta novela. Y bueno, la imagen que tenemos de este monstruo ya es parte de nuestra cultura popular. Creo que todos, aunque no hayamos leído la novela, en alguna ocasión hemos escuchado hablar de Frankenstein, o sea, el nombre de Frankenstein, y lo que nos imaginamos es como una criatura como de 3 metros, verde, con unos tornillos aquí, con costuras como en esta parte, partes del cuerpo como cosidas para crearlo. Pero, oh sorpresa, cuando empiezas a leer esto te das cuenta de que toda la cultura popular pues te estuvo engañando por muchísimos años. En primera, y no sé si a ustedes les pasó en algún momento, yo siempre pensé que el monstruo se llamaba Frankenstein. Bueno, lo creí durante un tiempo. Ya después me di cuenta de que no, de que su creador se llama Victor Frankenstein y él era el monstruo de Frankenstein. Entonces son como que las cosas con las que uno va creciendo que son erróneas y ya hasta que te topas con los libros pues te das cuenta del error tan grande en el que estabas viviendo. Y a medida de que lo vas leyendo te vas dando cuenta de por qué el monstruo no tiene nombre, de por qué es el monstruo de Frankenstein y por qué también el título de O el moderno Prometeo, que es con lo que quisiera ya empezar para la reseña. Bueno, como les digo, Frankenstein es el nombre de su creador, Victor Frankenstein, y el título pues lleva su nombre O el moderno Prometeo porque realmente la historia va a girar en torno de Frankenstein y no del monstruo como tal. En la mitología griega, Prometeo fue un titán que moldeó a un hombre de arcilla. Lo mismo que pasa con Víctor, que crea a este monstruo. Y no solo eso, también Prometeo le dio el fuego a los hombres y se lo quitó a los dioses para dárselo a los hombres, y Zeus lo castiga y castiga a los hombres a través de esto. Y bueno, Prometeo sufre demasiado, o sea, vienen muchísimas plagas, viene mucho sufrimiento, dolor y todo eso, y es lo mismo que Frankenstein vive después de la creación que él hizo, ¿no? Entonces, bueno, creo que de ahí es como lo más resumido acerca de dónde proviene lo de moderno Prometeo. Digamos que Víctor Frankenstein es condenado por su misma creación. Ahora, la historia en cómo es contada. Me parece súper interesante y algo que no les comenté cuando les dije de dónde surge la historia. Mary Shelley tenía 20 años cuando escribió esta novela. Entonces, es fantástico también lo que ella crea aquí, no solo la historia, sino cómo la está narrando. La historia tiene 3 narradores que se van a ir intercambiando las voces en algún momento.
y empieza de forma epistolar. ¿Qué quiero decir con esto? En forma de cartas. El primer narrador se llama Robert Walton, que le empieza a escribir cartas a su hermana, cartas normales porque él está en una expedición en la Antártica. Y ahí le empieza a escribir cartas de su aburrimiento, de que él quiere seguir navegando, pero pues no sabe cómo van a resultar las cosas, bla, bla, bla. Hasta que en la tercera carta le narra un hecho sobrenatural, misterioso, del que él le quiere hablar, pero que lo va a y es ahí donde la voz narrativa pasa a ser parte de Victor Frankenstein. Todo lo cuentan siempre en primera persona. Él es nuestra segunda voz narrativa. Y es ahí donde Frankenstein empieza como a contar también su historia, lo que lo apena, sus dolores, sus sufrimientos. Y él narra que él quiso crear a una criatura a través de las diferentes partes del cuerpo de ya personas muertas. Lo crea una noche, pero está tan asustado por su creación que él huye y deja ahí a la criatura. Pero después pues regresa por esta criatura para saber qué pasó con ella, y resulta que la criatura ya no está. Él pues está preocupado sobre qué pasó con esta criatura. Como les digo, el monstruo nunca tiene nombre y siempre se refieren a él como la criatura, el engendro, el monstruo, la cosa esa. Bueno, yo le digo la cosa esa. Entonces, cuando regresa a su casa, se entera de que hay un asesinato. Y el asesinato es obra nada más y nada menos que de esta criatura que él acaba de hacer. Él se siente culpable porque el asesinato es cometido hacia una persona muy cercana de su familia, y no solo eso, una persona inocente es condenada y esta persona muere. Entonces Víctor está como entre el debate si decir o no decir que de alguna manera él es culpable, porque él fue el que creó a esta criatura, ¿no? Entonces, pues él empieza como a tener estos pasajes de culpa, de dolor, y se vuelve a encontrar tiempo después con la criatura. Es ahí donde la voz narrativa pasa a ser parte del monstruo. Y debo decir personalmente que es la parte que más me gustó de la historia, cuando él está narrando, bueno, lo que les voy a contar a continuación. El monstruo le empieza a contar a su creador, que es Victor Frankenstein, cómo es que él aprendió a comunicarse y hablar. Él desde la ventana a veces había una familia que se ponía a leer y él empezó a aprender de ahí esto. Cuando él se empieza a comunicar, cuando él empieza a hablar, se quiere acercar a la gente, pero por su misma condición la gente lo rechaza, lo trata de feo, de engendro, de ser un monstruo, y entonces él decide aislarse y decide estar lejos de toda esta gente, y por eso le pide a Víctor que haga una compañera para él. Lo que esto es una clara seña también de el pasaje de la Biblia de Adán y Eva, que como sabemos Dios creó a Adán y de ahí creó a Eva para que tuviera su compañera. Entonces de alguna manera aquí también Víctor está jugando como a ser una especie de Dios, con su creación. Otra cosa muy importante y algo que desde el principio me llamó la atención, cuando Víctor está narrando, cuando inventa al monstruo, no es muy específico con lo que dice, o sea, no es como que diga, y entonces después remendé los brazos al cuerpo o al torso y usé diferentes pociones químicas para hacer eso. O sea, nunca es como muy específico, y en algún momento después de la novela él lo va a decir. La voz de Víctor dice, yo no soy muy específico en cuanto a cómo inventé esta cosa, porque no quiero que nadie después sienta curiosidad y vaya a crear más como Entonces, bueno, me quedo en la historia hasta el momento en que el monstruo le pide a Víctor Frankenstein que le haga una compañera para él, porque a final de cuentas todos tenemos nuestro corazoncito y merecemos amar. Debo decir que en su momento, y por lo que estuve investigando, la historia causó mucho terror al momento de ser publicada. Obviamente, pues fue hace 200 años, que por cierto, el 11 de marzo de 2018, o sea, de este año, se cumplieron los 200 años de su publicación. Así que, pues también, qué mejor manera de reseñarlo en este año por eso. Pero bueno, volviendo a eso, la historia tiene 200 años de haber sido publicada. Entonces, si lo leían en ese tiempo, les aseguro que se iban a morir del susto. O sea, yo no es que estuviera asustada, yo estaba
más como impresionada por la manera en cómo ella estaba narrando todo. Las descripciones que hacía eran fenomenales, en serio, me encantaron. Y como les digo, cuando el monstruo toma la voz, o sea, cuando él empieza a narrar toda su historia, también su angustia, su desesperación, todo eso, es como lo que más me gustó de la novela, en serio. Admiro mucho que Shelley haya tomado como estas diferentes versiones, o que lo haya focalizado de diferentes maneras para irnos adentrando en esto. Cuando estaba leyendo las cartas que Robert Walton le escribe a su hermana para decirle, pues te voy a contar algo que me acaba de suceder, también como que genera este suspenso, esta intriga así como de ¿y qué viene, no? Yo cuando lo empecé a leer, pues yo ya sabía que lo que la cultura popular nos había vendido pues no era cierto, pero no sabía realmente qué me iba a esperar aquí, y vi mucho más. O sea, vi como todas estas dudas de la vida, el no sentirte parte de, y que necesitas un compañero para que pues obviamente te haga compañía, el jugar a ser Dios, porque de alguna manera Frankenstein jugó a ser Dios al hacer una creación. Entonces son todos esos como puntos que me gustaron de la novela, y que Shelley con 20 años, o sea, lo pudo plasmar aquí completamente. Realmente la admiro muchísimo. También ya se está volviendo como de mis escritoras favoritas, junto con Austen y las hermanas Bronte. Entonces, bueno, mi edición es de la UB, como ustedes saben, yo amo las ediciones de la UB, y no sé en otras, si ustedes tienen otras ediciones, pues coméntenme esto. Al final de mi edición viene como un apéndice, y viene un prólogo de su esposo, de Percy Shelley, y él también ahí nos narra cómo surge la historia, y es cortito el de él, pero también como hace referencia a algunos de los textos que se supone el monstruo había leído, o bueno, escuchó cuando empezó a aprender a hablar. Y después viene la introducción de Mary Shelley en la edición de 1831, en donde ella vuelve a narrar cómo surge esta historia, cuál es su fuente de inspiración. Entonces, no sé si otras ediciones lo tengan, la mía lo tiene. Y bueno, es algo también que me gustó mucho. Están ya hasta el final. Me hubiera gustado que estuviera al principio, pero bueno, me topé con esto al final así como una sorpresa, y fue así como, ¡ah, qué lindo!, ¿no? Entonces, bueno, es lo que les puedo decir de Frankenstein. Es una novela que me gustó, le puse 5 estrellas en Goodreads. De verdad, cuando la terminé, que fue ayer, fue como de, ¡ah, necesito hablar de esto ahora! Y bueno, sin nada más que decir, déjenme aquí abajo en los comentarios si ya leyeron la historia, si como yo crecieron con toda esta idea absurda del monstruo verde con sus tornillitos aquí. Yo sé que todos en algún momento pasamos por eso, y es lo que nos ha vendido la cultura popular, ni modo. Pero bueno, si ya lo leyeron, díganme qué les pareció, si de verdad quedaron como yo, así súper en shock de haber leído esta maravillosa historia. Y si no lo han leído, no pierdan la oportunidad. Miren, yo lo leí en 3 días porque de verdad me piqué en la historia. No es como que, no sé qué logró ella, pero logró que me picara tanto en la historia que de verdad no podía dejar este libro de leerlo en ningún momento. Entonces no pierdan la oportunidad de leerlo, no es muy largo, mi edición tiene como 280 páginas. Entonces pues, y la letra es de buen tamaño, entonces la edición que se encuentre yo creo que estará perfecta. Así que bueno, sin nada más que decir, ya saben que pueden encontrarme también en todas mis redes sociales, como son Instagram, Goodreads y Twitter, que son pues las que yo más utilizo. Y bueno, sin nada más que decir, me despido y los estoy viendo para la siguiente. Bye.